¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir en el foro a César Camacho Quirós, presidente nacional del PRI, para platicarnos del ámbito político, obviamente, después de las elecciones y de lo que viene en el Congreso de la Unión en los próximos años. Lo invito a que se quede a escuchar esta charla aquí en Cámara Libre. César, gracias por acompañarnos aquí en Cámara Libre esta noche. Gracias a ti, Lili, y a tu auditorio inmenso. Bueno, pues venimos de las elecciones en un proceso que fue muy peleado y me imagino que por una parte estás exhausto, pero por otra parte estás contento por los resultados para el PRI. Muy contento. Quizás antes que resultados buenos para el PRI hay resultados buenos para México. El primero es que hubo elecciones. Parece una obviedad, pero hubo gente que se dedicó a impedir que hubiera elecciones, a generar un clima de temor, de desazón, de reserva respecto a las elecciones o a promover incluso la respetable postura de anular votos. Ay, pero esa no me parece postura respetable, me parece que era una postura tonta lo de anular el voto. Yo digo respetable porque al final el voto es patrimonio de cada uno y cada uno hace con él lo que quiere. Es al mismo tiempo una obligación y un derecho. Qué bueno que en estas elecciones, Lili, a diferencia de lo que ocurrió en otras elecciones intermedias, las de 2003 hicieron que concurriera el 41% de los electores, en 2009 el 44% y en esta, en 2015, el 47.8%. O sea, para las elecciones de este tipo podríamos decir que hubo concurrencia amplia. A algunos les parecerá siempre insuficiente, pero incluso en comparación con otros países con un sistema democrático como el nuestro, es una más que aceptable participación ciudadana. Con un dato adicional, en 2003 y en 2009 el partido de los entonces presidentes Fox y Calderón, el PAN, no ganó las elecciones. En 2015 ganó el partido del presidente Peña, lo cual no solo nos debe dejar a los priistas muy contentos, sino nos debe hacer asumir una gran responsabilidad. Porque ganar elecciones intermedias es muy difícil, por lo general. Es muy difícil, insisto, primero porque hay un interés menor del ciudadano, porque los diputados federales y su trabajo a veces son poco comprensibles para un importante segmento de la población a los que hay que decirles, oye, yo voy a hacer buenas leyes. Sí, pero yo con buenas leyes no como. O voy a algo que empieza a hacer sentido. Vamos a aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, el presupuesto anual. Eso ya me empieza a resultar interesante, porque ese presupuesto es el que se distribuye entre el gobierno federal, los estados, los municipios, entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, entre los organismos constitucionales autónomos. En fin, a todo mundo le da recursos la Cámara de Diputados, como es su obligación, con sentido de responsabilidad. Y ven nada más, Lili, qué reto tan grande el anuncio que ya nos está metiendo enormes preocupaciones de un presupuesto base cero. Es decir, un presupuesto en donde no hay nada para nadie y aquello que se asigne debe estar totalmente justificado porque deben ser asuntos, acciones, programas que le hagan sentido a los mexicanos, no a algunos cuantos. Ya vas a dejar la presidencia del PRI, César. ¿Cómo fue? Platícanos en términos más personales, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, hace 2 años, 7 meses, Ivonne Ortega y yo asumimos la dirigencia del PRI, acompañando al presidente Enrique Peña, 11 días después del inicio de su gestión, con una gran esperanza, con muchos planes por delante. Lo primero que hicimos fue convocar una gran Asamblea Nacional para actualizar los puntos de vista del PRI sobre los grandes temas del país. Es por eso que pudimos impulsar desde el partido y luego en las cámaras la reforma energética, por ejemplo, que al amparo de un anterior programa de acción el PRI no podría haber votado. Decidimos que el PRI fuera un partido mucho más abierto, no obstante que tiene un gran número de militantes, nos importa mucho que haya gente de la sociedad civil interesada en hacer política que pueda buscar al PRI como la plataforma de despegue para tener una oferta ciudadana
atractiva. En fin, quisimos hacer del PRI no el gran partido del siglo XX, que lo fue, sino un partido esperanzador para el siglo XXI. Y bueno, después de lo que ocurrieron, Era un reto. Un reto formidable. Acompañar al presidente Peña en este periodo transformador de reformas audaces, donde hubo que invertir capital político al por mayor, donde hubo que poner en operación la capacidad para escuchar los puntos de vista de otros y construir un espacio de neutralidad partidaria donde todos nos sintiéramos cómodos. Es así que se lograron concretar 12 reformas de hondo calado que prácticamente modificaron la mitad de la Constitución y que algunas se han llevado a la práctica, otras están en proceso, otras llevarán meses o años, pero en algún momento tuvo que darse el primer paso o los primeros pasos. Ya se dieron, ahora viene la etapa de la consolidación. Sí, dejas el PRI, te vas a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados viene como lo comentábamos, viene el tejido fino, los puntos, las comas, el detalle para la cuestión de las reformas. ¿Va a ser difícil? ¿Cómo sientes que va a estar la oposición? Ustedes mismos, el PRI, tenemos entendido que junto con el Verde podrían solos lograr sacar acuerdos. ¿Cómo ves el juego que viene? Lo que creo es que la Cámara de Diputados, en general el Poder Legislativo, pero especialmente la Cámara de Diputados por su número y su integración tan plural y diversa, es el espacio para construir acuerdos. Ciertamente con el Partido Verde, que es nuestro aliado electoral y nuestro aliado programático, por lo menos con los datos que tenemos hasta ahora, sumaríamos 250 votos, o sea, la mitad exacta de los 500 diputadas y diputados. Pero nuestro reto es no solo ganar las votaciones, sino ganar las discusiones. La fuerza de los argumentos tiene que hacer que otros se convenzan en dónde está la bondad de las iniciativas que queremos impulsar. Y grosso modo, Lili, lo que queremos es secundar este periodo que en la legislatura inmediata anterior se llevó a cabo y que temas tan delicados como amacizar la transparencia y la rendición de cuentas, depurar el marco jurídico que está relacionado con la seguridad, con la justicia, que tiene que ver con la paz, y todas aquellas iniciativas que tengan como propósito lograr el crecimiento económico, generador de confianza, generador de empleos, generador de inversiones, pues pueda tener en la Cámara de Diputados y en el Congreso en lo general un soporte, un impulso, un respaldo a un político que sabe lo que quiere, que es Enrique Peña Nieto, a quien entregándole el herramental necesario tiene la delicada tarea de ponerlo en operación. A ti en lo particular, ¿cuáles son las reformas que más crees que te preocupan y que te van a ocupar a la hora de concretar el tejido fino? Fíjate que las reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas están muy avanzadas, pero falta un sinnúmero de reformas secundarias. Y esas son particularmente importantes porque van a atacar la corrupción directamente. Van a atacar la corrupción, pero yo lo que creo es que lo más importante que van a lograr es cambiar la actitud de los mexicanos, cambiar un poco el humor social. Hay, y creo que razones sobran, cierta inconformidad con el desempeño público, con los partidos políticos, con nosotros los políticos. Hay hartazgo de la corrupción. Entonces, hay casos que no ayudan a demostrar que la política es una buena actividad, o las peleas frecuentes, las tensiones entre políticos que dan un mal mensaje. En consecuencia, todo lo que tenga que ver con que los servidores públicos, los representantes populares, se hagan cargo del hecho o tengan plena conciencia de que trabajan en un escaparate, en una vitrina, y que no hay nada que digan, hagan, resuelvan, que no esté sujeto al escrutinio público. Yo creo que eso es algo muy importante que hay que concretar. Es decir, que nadie se salga por peteneras, que no se construyan estos túneles o estos resquicios por los cuales la gente, queriendo o suponiendo que tienen voluntad de cumplir la ley, por ahí se escapen. Yo creo que un país de leyes, un país con un sistema democrático, tiene que ser un país donde todos, empezando por los políticos, nos sometamos a la ley. Ya entrando al detalle, creo que algún punto mal puesto podría cambiar el propio sentido de la intención que tenían las reformas. Entonces me parece que van a tener un trabajo muy delicado en preservar
la idea y la finalidad original de las reformas. Es correcto. A veces los abogados que son expertos en encontrar ese tipo de espacios, de sitios, de huecos. Vacío, donde quedó algo. Sí. Creo que pueden hacer daño, por eso hay que evitarlo. Y esto además tiene que honrar un compromiso que Enrique Peña tiene con el gran tema de la rendición de cuentas y la transparencia. En el ámbito mundial a esto se le llama gobierno abierto. Y el presidente Enrique Peña Nieto es el presidente de una instancia del sistema de Naciones Unidas que tiene que ver con el gobierno abierto. Por cierto, en septiembre, en un par de meses, habrá una reunión mundial aquí y no podemos darle paso a eso que la Conseja Popular dice que en la casa del herrero asadón de palo. El presidente Peña Nieto está comprometido con estos grandes temas y es consecuente con ello y tiene que empezar como buen juez por su propia casa. En la apreciación por parte de nosotros, del público, en muchas ocasiones pensamos que a los políticos no les interesa si es por el bien común algún tema y todo lo politizan. ¿Tú tienes realmente el convencimiento, para la redundancia, de que puedes convencer a los de los otros partidos para que trabajen en favor de la población? Fíjate que siendo yo el presidente del PRI, me importa, me gusta mucho el PRI, pero me gusta más y me importa más México. Es decir, no podemos defender intereses de partido que estén a contrapelo de los intereses de los mexicanos. Entonces, la fuerza de un argumento en buena medida va a radicar en que se demuestre que lo que se quiere no es hacer avanzar una posición de un partido, sino hacer que a los mexicanos les vaya bien, que se sientan bien representados, déjame decirlo quizás en un tono de exceso retórico, que se puedan sentir orgullosos de sus representantes, porque hoy muchos de ellos no se sienten. Y la mejor manera no es diciendo discursos elocuentes, sino demostrando con los hechos que sí se puede. Y cuando uno pone sobre la mesa planteamientos que no son dogmas político-partidarios, sino son temas de sentido común para los mexicanos, a mí me parece que los de otros partidos tendrán en lo general que aceptar los planteamientos y con todo derecho sumarle, restarle, cambiarle, proponer un nuevo enfoque. Yo creo que para eso es la política, para entenderse. En consecuencia, no basta con que el PRI con sus aliados electorales, programáticos, pueda tener mayoría. Eventualmente tendríamos más de 250 votos. ¿De qué nos serviría tener la cantidad suficiente si no convencemos a nadie? Entonces, es una victoria de estas que llaman pírricas, porque ganando pierdes. O sea, ganas en lo inmediato, pero a la larga te desvinculas, te distancias, te alejas de la sociedad a la que aspiramos representar. Vamos, Lili, con un gran entusiasmo, con optimismo, sin suponer que ni queremos ni podemos atropellar a nadie, que queremos tender puentes de entendimiento, porque a este país le hace falta que afiancemos todas las políticas en materia de seguridad, de justicia, como el preludio de la paz, y este país le urge que crezcamos más en el terreno económico para que las opciones de empleo se multipliquen, para que los trabajos que hay estén mejor pagados, para que México crezca en todos los terrenos. Bien, pues te agradezco mucho que nos hayas dado esta explicación, por lo pronto en esta tribuna, aquí en Cámara Libre, y mucha suerte en el trabajo legislativo que sigue. Pues mira, Lili, a la suerte se le abona con mucho trabajo, con ganas de que las cosas ocurran, de que las buenas cosas las construyamos entre todos. Primero México y luego lo demás. Muchas gracias. A ti. César Camacho Quirós, presidente del PRI, y pues próximamente vamos a saber mucho más de él en términos de la operación política en el Congreso de la Unión. Soy Lili Telles, le agradezco que haya estado escuchando esta conversación en Cámara Libre. Nos vemos el próximo jueves y si va a seguir despierto, le recomiendo que siga con la programación de Azteca Opinión. Gracias y buenas noches.